Hola, buenas noches. Mi nombre es Ángel Arroyo y este video es para la clase de control estadístico de la calidad para la unidad 4 de muestreo de aceptación para la carrera de Ingeniería Industrial del Tecnológico de Tijuana. En este video hablaré y resolveré algunos ejercicios presentes en este archivo Word. Comenzamos con el número 1. Explique qué es el muestreo de aceptación. El muestreo de aceptación es el proceso de inspección de una muestra de unidades extraídas de un lote con el propósito de aceptar o rechazar todo el lote. ¿A qué se refiere esto? A que mediante un muestreo de n lote, de un lote con n de piezas, yo voy a sacar un porcentaje de esas piezas. Se hará una inspección ya sea visual o dimensional o de otro tipo, y dependiendo de los resultados y las especificaciones de este producto se determina si se rechaza o no se rechaza el lote. La pregunta 2 dice: el muestreo de aceptación es una decisión intermedia entre dos extremos. Cero inspección o inspección al 100%. Explique en qué condiciones se recomienda aplicar muestreo de aceptación. Cuando la inspección se realiza con pruebas destructivas como pruebas de tensión y de resistencia, es indispensable la inspección por muestras. Por lo contrario, todos los productos serán destruidos por las pruebas. Cuando el costo de inspección al 100% es demasiado alto en comparación con el costo de pasar unidades defectuosas. En los casos en que la inspección al 100% es imposible en términos técnicos o económicos, cuando el lote está formado por la gran cantidad de artículos que se debe inspeccionar y la probabilidad de error en la inspección es suficientemente alta, de manera que la inspección al 100% podría dejar pasar más unidades defectuosas que un plan de muestreo. En situaciones donde históricamente el vendedor ha tenido excelentes niveles de calidad y se desea una reducción en la cantidad de inspección, pero la capacidad del proceso no es suficiente buena como para no inspeccionar. Cuando es necesario asegurar la confiabilidad del producto, aunque la capacidad del proceso fabricante del lote sea satisfactoria. Entonces la pregunta 2 decía: el muestreo de aceptación es una decisión intermedia entre dos extremos, cero inspección o inspección al 100%. Entonces, entre estos puntos acabamos de determinar cuándo sí y cuándo no podemos utilizar una inspección al 100%, y qué métodos podemos utilizar cuando existen cierta confiabilidad en el producto que ah, que pueda proceder a una inspección más baja, o dependiendo del costo de error y el costo de una inspección 100%, como lo acabamos de mencionar. ¿Cuáles son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%? Pregunta 3. Dice el inciso A: tiene menor costo porque se inspecciona menos, a pesar de algunos costos adicionales generados por la planificación y administración de los planes de muestreo. La B dice: requiere de menos personal en las actividades de inspección, con lo cual se simplifica el trabajo de coordinación y se reducen costos. El producto sufre menos daño porque hay menos manipulación. Es aplicable en pruebas destructivas. A menudo reduce el error de inspección y la monotonía. El rechazo de los lotes completos por la existencia de artículos defectuosos proporciona una motivación de fabricante de lote para que mejore su calidad. Entonces, esas son las ventajas del muestreo de aceptación con respecto a la inspección al 100%. Comente de manera general en qué consisten los planes de muestreo por atributos y por variables. El muestreo por atributos y el muestreo por variables. Dice: en los planes por atributos se extrae de manera aleatoria una o más muestras de un lote, y cada pieza de la muestra es clasificada de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o defectuosa. La cantidad de piezas defectuosas es usada para decidir si el lote es aceptado o no.
Y en los planes por variables se toma una muestra aleatoria del lote y cada unidad se mide una característica de calidad de tipo continuo, longitud, peso, etc. Con las mediciones se calcula un estadístico que por lo general está en función de la media, la desviación estándar muestral y las especificaciones, y al comparar el valor de tal estadístico frente a un valor de tablas es aceptar o rechazar todo el lote. Esa es la diferencia del muestreo por atributos y por variables, donde los planes por atributos pues se extrae aleatoriamente una o más muestras de lote y cada pieza de la muestra es clasificada de acuerdo con ciertos atributos como aceptable o defectuosa. Y dependiendo de estos atributos se determina si se va a aceptar o no el lote. Por ejemplo, podría ser algún lote con una inspección de llaves cromadas donde la inspección sea visual y se determine mediante una inspección visual si el cromado está cubriendo totalmente o hay defectos que puedan provocar que estas llaves cromadas no sean aceptadas. Y en el caso de los planes por variables es, es mediante características de calidad. Por ejemplo, la longitud, se podría decir que a estas llaves se les mide la altura y dependiendo de esta altura y sus variables de altura entran en una media y a esta entra la desviación estándar junto con la especificación. Si las dimensiones están muy por debajo o muy por arriba de las especificaciones, pues ahí es donde se determina si se rechaza o no el lote. ¿En qué consiste un muestreo doble? Es un plan por atributos en el que se pueden tomar hasta dos muestras para decidir si un lote se acepta o se rechaza. Esto quiere decir que si yo de un lote tomé dos piezas, porque así me lo pide mi AQL, y determino que viene ciertos puntos cosméticos que yo considero que no están aceptables, entonces hago un muestreo doble. Vuelvo a tomar otras dos piezas de ese mismo lote para tomar una decisión. Punto 6. Explique en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación. Explique en forma general cómo se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo por aceptación. Se sugiere atender las siguientes recomendaciones para formar los lotes que serían sometidos a un plan de inspección. Inciso A. Los lotes deben ser homógenos. Las unidades que forman el lote en particular deben haber sido fabricadas en condiciones similares en cuanto a máquinas, operadores, materia prima, tiempo un ejemplo, fechas. Los lotes deben ser formados de manera que no compliquen su manejo durante la inspección. Todos los artículos de los lotes deben ser empaquetados y embarcados con un mínimo de riesgo y de manera que la selección de las unidades de la muestra sea relativamente fácil. Con las reservas del caso, los lotes deben ser tan grandes como sea posible. Esto debido a que en los lotes grandes es necesario inspeccionar de manera proporcional menos que en los lotes pequeños. Además, los planes que resultan de tamaños de lotes grandes tienen mayor poder para detectar los lotes de mala calidad. Esa es la forma general como se recomienda formar un lote que va a ser sometido a un plan de muestreo. Dependiendo si el lote es un lote de miles de piezas, pues la proporción de inspección pues va a ser mínima y hay más campo amplio para determinar si el lote es bueno. Aparte de que estos lotes deben de ser producidos por las mismas condiciones. Un ejemplo podría decir alguna pieza maquinada. Un ejemplo, 10.000 piezas que fueron maquinadas, 10.000 llaves maquinadas que se les hizo una rosca. Y de esas 10.000 llaves se inspeccionan las roscas mediante una QL. Y eso se le llama homógeno, que son similares en cuanto a máquinas, operador, materia prima y pues obviamente en la misma fecha. Eso se le llama por lote, porque se va a generar un lote de 10.000 piezas.
Describa qué es y cuál es la utilidad de la curva característica de operación de un plan de muestreo por atributos. La curva CO es un modelo probabilístico que muestra el desempeño de un plan de muestreo al dar probabilidad de aceptar lotes con niveles de calidad dados. Vamos al 8. Apoyándose en las propiedades de la curva CO, señale qué tan influencia tiene el tamaño del lote en el tipo de calidad que aceptan un plan de muestreo de aceptación. Al aumentar el tamaño de muestra y el número de aceptación, se obtiene planes que tienen mayor potencia para distinguir la buena calidad de la mala. Esta propiedad queda en evidencia en la figura 12.5, en donde se muestran las curvas CO de 3 planes de muestreo. Nótese que entre mayor es n, más rápido cae la curva. No obstante que el número de aceptación C se mantiene proporcional al tamaño de muestra. Entre más rápido caiga la curva, menos probabilidad se tiene de aceptar los lotes de mala calidad. Por ejemplo, supongamos que un lote con 4% de efectivo se considere de mala calidad. Entonces, con las 3 curvas de la figura 12.5 se tiene que el plan de muestreo para n tenemos 60, 120 y 240. Y para el número de aceptación, que es C, tenemos 1, 2 y 4. La probabilidad de aceptación del plan 1 es de 0.302. La probabilidad de aceptación del plan 2 es 1.137. Y la probabilidad de aceptación del plan 3 es de 0.035 milésimas. Si se dan cuenta, la probabilidad de aceptación cada vez baja. Esto quiere decir que hay menos probabilidad de aceptar un lote de plan 3. Dice, de esta manera el último plan solo dejará pasar 3.5% de los lotes de referencia. Como podemos observar, aquí tenemos los valores de las muestras n, 60, 120, 240 y c, que dice que c es el número de aceptación y se obtiene proporcional al tamaño de la muestra. Esto quiere decir que la aceptación es igual a 1. Con 1 se acepta lote. En el 2 con 2 se acepta el lote y en el 3 con 4 se acepta el lote. Sí, pero igual, si se dan cuenta, pues hay un creciente. Probabilidad de aceptar es igual a PA. Tenemos el de 4%, aquí tenemos el de 4%, pero nuestra calidad de 100% se encuentra aquí arriba para aceptación. Y aquí abajo tenemos la proporción de artículos defectuosos en el lote P. Con el 100% de probabilidad de aceptación tenemos 0 rechazo. Con el 0.80 de probabilidad de aceptación, en esa parte tenemos hasta 0.02 defectuosos. Y aquí abajo, en donde termina la curva, tenemos que con 0% de probabilidad de aceptación, pues estos lotes a partir del 0.06 milésimas de defectuosos, pues se empieza a rechazar. Menos probabilidad de aceptación, y se podría decir que esta línea de aquí es el plan 3 de 240, de muestras de 240. Aquí tenemos el de 120, lo determinamos por las rayitas, y esta de aquí arriba es la de 60. Dice, cuando n crece y c lo hace de manera proporcional, aumenta el poder de discriminación de un plan.
Algunas personas tienen la costumbre de tomar un tamaño de muestra igual a cierto porcentaje del tamaño del lote, un ejemplo el 10%, con base en las propiedades de la curva CO. ¿Es adecuada esta costumbre? No es adecuado, ya que si por ejemplo se tienen lotes de tamaño n igual a 300, 500 y 800, el tamaño de muestra se toma igual al cierto por ciento del tamaño del lote, que es 10%, por ejemplo. Entonces los planes de muestreo resultantes son n total de piezas 300, n total de piezas 500, n total de piezas 800, con sus respectivas muestras de n al 10% 30, n al 10% 50, n al 10% 80, con una aceptación de 0. En la figura 12.6 se muestra la curva CO para esos tres planes. De ahí se observa que estos tres planes, obtenidos con el mismo criterio no estadístico, proporcionan distintos niveles de protección para un mismo nivel de calidad en los lotes. Por ejemplo, si los lotes tienen una proporción de defectivo de 0.05% o equivalente al 5%, entonces la probabilidad de aceptación dada por PA en cada caso es la siguiente: n de 30 piezas totales, la probabilidad de aceptación es igual a 0.214. Para n con un total de 500 piezas, la probabilidad de aceptación es igual a 0.769. Y para n con un total de 800 piezas, la probabilidad de aceptación es igual a 1.0165 milésimas. Así, el primer caso se aceptará con el 21.4% de los lotes, en el segundo solamente el 7.69% y en el último solamente el 1.65%. Por lo anterior, obtener el tamaño de muestra igual a un porcentaje del tamaño del lote no tiene el mismo efecto y por lo tanto es una forma inadecuada de proceder. Aquí, si podemos ver, esta línea está más cerrada y esto quiere decir que como mi muestreo es de 80, equivalente al 10% de 800, al momento de llegar aquí, como por el punto 8, es cuando ya topa y se va recto. Todavía en 0.06% está pasando, pero como lo podemos ver aquí, la probabilidad es de 7.69 exactamente, el 8% prácticamente. Sin embargo, en el plan 1 de 30 pues está más abierto, aproximadamente por arriba del 10%. Está por el 20%, es aceptable. Es una probabilidad más alta de aceptar, pero pues no es recomendable como lo podemos observar. Estadísticamente no es aceptable. Curva CO para tamaño de muestras igual al 10% del lote y la aceptación igual a 0. Comente el significado de los índices NSA y NCL, así como su relación con el riesgo del productor y el riesgo del consumidor. Eso quiere decir que el índice NSA, nivel de calidad aceptable, es el porcentaje máximo de defectuosos que el consumidor considera aceptable en un lote. La relación que existe del NSA con el riesgo del producto de alfa es de que un lote se puede rechazar aun y cuando tenga un nivel de calidad aceptable, ya que la probabilidad de aceptarlo está entre el 90 y el 95%, lo cual indica que un nivel de calidad aceptable no es igual a 1 y por ende existe un porcentaje de riesgo entre el 5% y el 10% de no aceptarse. Debido a este riesgo, el nivel de calidad aceptable debe ser un nivel de calidad de referencia para el proceso de producción del productor y de ninguna manera un valor objetivo. Más aún, el producto debe buscar que su proceso opere con un mejor nivel de calidad aceptable.
El índice NCL o nivel de calidad límite es el porcentaje de defectuoso en un lote que el consumidor considera no satisfactorio y quiere decir que se rechace con alta probabilidad. Si un lote tiene calidad igual al nivel de calidad límite, entonces la probabilidad de aceptarlo debe ser muy baja, por lo general de 5% y 10%, y esta probabilidad se le designa como la letra beta. Nótese que la probabilidad de aceptar lotes de calidad no satisfactoria o con nivel de calidad límite no es cero, y por lo tanto hay un riesgo de no rechazar este tipo de lotes. A este riesgo, que tiene probabilidad igual a beta, se le conoce como riesgo del consumidor. Se decide implementar un muestreo de aceptación para atributos con el propósito de regular la salida de los lotes de tamaño grande. El nivel de calidad aceptable, o NSA o AQL, se fija en 1-2%, con alfa igual a 5%, y en el nivel de calidad límite igual a 5%, con beta igual a 10, a punto 10. Inciso A. Con base a lo anterior, bosqueje la curva CO se requiere para el plan de muestreo. Aquí tenemos la curva de operaciones características OC o CO con un N de 164 piezas y con un C de aceptación de 4. Como podemos ver, el porciento de efectivo verdadero empieza a caer a partir de 10. Dice que empieza a bajar a partir como del 1.8. Dice, B, por medio de las tablas de Cameron, encuentre el plan que regulará este muestreo y explique su funcionamiento. Nivel de calidad aceptable es igual a 1.2, alfa es a 5%, nivel de calidad límite es igual a 5 y beta es igual a 10. Dice que para P igual a NSA entre el 100 es igual a 1.12 entre 100, que equivale a 0.012 milésimas. Dice que para R, P2 entre P1 es igual a 0.5 de alfa entre 0.12, que es P1, que equivale a 4.167. El valor de R más cercano a 4.167 es 4.06. A la izquierda de R igual a 4.6, en la columna de C se observa que C es igual a 4. Entonces de esta manera se calcula el nivel de aceptación. Se divide el AQL, o lo que se le conoce como el nivel de calidad aceptable, entre el 100%, eso equivale a P1, y R se divide P2, que equivale a alfa, entre P1, que es 12 milésimas, y eso da el valor de R de 4.167, que lo más próximo es 4.06, y pues se considera que C es igual a 4. A la derecha de R igual a 4.6, en la columna de NP1 se encuentra que NP1 es igual a 1.97, así que N es igual a 1.97 entre 12 milésimas. Esto equivale a 164. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad de N igual a 164 y C es igual a 4. Entonces de cada 164 se van a aceptar 4. En un N que equivale a una muestra N. En la columna NP1. Bueno, continuamos.
Obtenga una forma más o menos exacta de la curva CO para correspondiente plan apoyándose en las tablas o con ayuda de Excel. Dice curva de operaciones características. N es igual a 164, C es igual a 4. Dice, el plan encontrado no acepta lotes con 2% de artículos defectuosos. Si los lotes rechazados pueden someterse a inspección 100% y todos los ítems malos son reemplazados por buenos, el porciento defectuoso promedio no será mayor del 1.33, el AQL. .2%. En la redacción inicial del problema se supo que los lotes eran de tamaño grande. Dado el tamaño de la muestra, ¿cuál debe ser el tamaño del lote para que siga cumpliendo la suposición inicial? Este procedimiento genera un plan de muestreo para inspeccionar lotes. En este caso, el plan de muestreo ha sido especificado por el usuario. El plan establece que se debe una muestra de 164 ítems de cada lote de 1000 y que el lote se aceptará sin más inspección si el número de ítems malos es menor o igual a 4. Usando tal plan, un lote contenido 1.2% de ítems defectuosos será rechazado solo 3.32% de las veces, mientras que un lote contenido en 5% de ítems defectuosos será aceptado solo el 6.56% de las veces. El riesgo del productor está definido por alfa igual a 5% para un nivel de calidad aceptable de 1.5% y el riesgo del consumidor está definido por beta, que es igual a 10 para el nivel de calidad límite, que es igual a 4.6%. Utilizando las tablas de Cameron, seleccione un plan que concuerde con el riesgo del productor y esté tan cerca como sea posible a la condición del consumidor. Dice que el NSA es igual a 1.5, alfa es igual a 0.05, NCL es igual a 4.6 y beta es igual a 10. Dice que para P1 NSA es dividido entre 100, el 100%, donde NSA 1.5 entre 100% equivale a 5 milésimas. Dice que R es igual a P2 entre P1, donde P2 es igual a 0.046 milésimas del NCL con el proceso de P1 y P1 es igual a 15 milésimas con un valor de 3.067. Dice el valor de R más cercano a 3.67 es 3.21. A la izquierda de R 3.21 en la columna de C se observa que C es igual a 6. A la derecha de R321 en la columna NP1 se encuentra que NP es igual a 3.28, así que N es igual a 3.28 entre P, que equivale a 15 milésimas. Esto quiere decir que es una muestra de 65. Por lo tanto, el plan simple por atributos que ayuda a garantizar los niveles de calidad acordados es de N65 y C es igual a 6. Dice, para medir la eficiencia de un proceso en una empresa se cuantifica la proporción de artículos defectuosos. De acuerdo con los datos históricos, se tiene que el porcentaje promedio de artículos defectuosos es de 3.5%. Un cliente de esta empresa exige que antes de enviar los embarques inspeccione los lotes y que aplique un nivel de calidad aceptable de 2.5%. De acuerdo con esto, con las tablas de Cameron diseñe un plan apropiado suponiendo un nivel de calidad límite que sea igual al 5% y un tamaño de lote grande Entonces dice que para P1 el 2.5% se divide entre el 100% con un P1 igual a 25 milésimas. El P2 se calcula del NCL, que es de 5%. Entre C, el 100% es igual a 5 milésimas y que RC es igual a P2 entre P1, donde P2 es igual a 5 milésimas y P1 25 milésimas con un valor de 2.
Eso quiere decir que R es igual a 2. Dice que para el tamaño de muestra, el NP1 se centra en 11.63 y este se va a dividir entre P1, que equivale a 25 milésimas, en un total de 465.2, ajustado a 466 muestras con aceptación de 17, porque es el que más se acerca. Dice el inciso B: obtenga la curva CO para el plan. Dice PA, probabilidad de aceptación, es igual al 99.5%. Para un plan de aceptación de .975, un plan de aceptación de .95, de plan de aceptación de .90, plan de aceptación de .75, plan de aceptación de .500, plan de aceptación de 250, plan de aceptación de 100, plan de aceptación 0.50 milésimas, plan de aceptación de 0.25 milésimas, el plan de aceptación de 10 milésimas y el plan de aceptación de 5 milésimas. En lo que vale P, dice P, dice P. ¿Qué nos dice P? ¿Qué nos dice P? Ok, dice que 8.24, la probabilidad de aceptación es de .0177. Vamos a abrir una calculadora. 8.24 por .0177. Si el lote tiene un nivel de calidad igual al promedio del proceso, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo? Si el nivel de calidad es de 3.21%, la probabilidad será de 75%. Si el nivel de calidad es de 3.25, que se encuentra aquí, vamos a hacer chiquitos los números para que se vean más claros. No se dejan. Ok. Dice que si el nivel de calidad es de 3.21%, o sea aquí 0.321 por 100%, 3.21, la probabilidad será de 75%. Aquí está, de aceptación. Pero si el nivel de calidad es de 3.79%, la probabilidad de aceptación es del 50%. Eso quiere decir que está aquí. ¿Qué opina? A ver, si el lote tiene un nivel de calidad igual al promedio del proceso, ¿cuál es la probabilidad de aceptarlo?
Sí, el lote tiene un nivel de calidad igual al promedio del proceso. El promedio del proceso dice que es una muestra de 465. De acuerdo con los datos históricos, se tiene que el porcentaje promedio de artículos defectuosos es de 3.5%, pero si el nivel de calidad es de 3.25, la probabilidad es alta. Si el nivel de calidad es de 3.79, la probabilidad de producción pues baja. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el dato. Para medir la eficiencia de un proceso en una empresa se cuantifica la proporción de artículos defectuosos. ¿Qué quiere decir esto? Que de cada lote, de cada muestra, se consigue una proporción de defectos. Eso quiere decir que si yo voy a revisar 17 piezas, no, 466 piezas, y de esas 466 piezas a mí me salen un total de 3.65 defectuosos, yo voy a tener una proporción de 133.14, una proporción de artículos defectuosos. Esto quiere decir que de cada 3.5 una me va a salir defectuosa. ¿Y qué quiere decir? Que de cada 3.5 una me va a salir defectuosa. Pues con un nivel de calidad de 3.21, la probabilidad será de 75% de aceptación. Esta es una probabilidad muy baja para un nivel de proporción de 3.5% en promedio de artículos defectuosos. Pero si yo utilizo un nivel de aceptación, la probabilidad, un nivel de calidad del 0.25 por 100%, que equivale al 2.5% de nivel de calidad, la probabilidad será del 95%, pero estoy utilizando un nivel de calidad por debajo del promedio de la proporción de artículos defectuosos, y no sería fiable porque estaría pasando más defectos de los que yo aceptaría. Para este caso, para yo utilizar este tipo de nivel de calidad, el promedio de artículos defectuosos debe de ser menor a 2.5. Dice, ¿qué opina de la utilidad del plan de este caso? Muy práctico y de mucha utilidad, ya que nos arroja la probabilidad de aceptación del lote y diferentes niveles de calidad para elegir. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de los distintos niveles de inspección en las tablas 1000 STD 505E? Su propósito es permitir modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del productor, pero cambiar el riesgo del consumidor, permitiéndose reducir el tamaño de la muestra cuando esto sea necesario en el caso de los niveles especiales de inspección. Ese es el propósito de los distintos niveles de inspección en las tablas 1000 STD 105E. Modificar la cantidad de inspección sin afectar el riesgo del productor, pero cambiar el riesgo del consumidor, permitiendo reducir el daño de muestra cuando este sea necesario. En este caso podría hablarse que de unos lotes históricos que se inspeccionaron
durante ya bastante tiempo y se fue registrando esa inspección y se ha determinado que no ha tenido una, una variación en sus productos, las tablas 1000 STD 505E me permiten modificar mi AQL o mi cantidad de material a inspeccionar y reducirlo en una muestra más pequeña. ¿Cuál es la finalidad de que un esquema de muestreo obtenido mediante los 1000 STD 105 tenga planes normal, reducido y severo? La finalidad es poder certificar que el proveedor cumple con los estándares de calidad requeridos y si no lo hace se debe penalizar. Sistema de cambio de severidad en el muestreo. Comienzo. Aquí lo comienzo normal, pero tengo dos salidas. Dos rechazos en 5 lotes consecutivos me arroja a una inspección más rigurosa. Pero si de lo normal, de 10 lotes consecutivos aceptados, no conformidades mayores a la tabla 8, producción sin cambios y autorizado por la autoridad, entonces se reduce. Entonces, de la reducida, yo tengo lote rechazado, lote aceptado, S10.1.4 y producción irregular pasa a normal. Y si de la rigurosa yo tengo 5 lotes consecutivos aceptados, pasa nuevamente a ser normal. Y si esta secuencia sigue, entonces puede pasar a reducida. Pero si la rigurosa, después de 10 lotes permaneciendo en rigurosa, pues hay que parar. Esto es lo que nos permite un muestreo obtenido mediante los 1000 STD 105E. En un ejemplo podría decir que de como dice la imagen, después de 5 lotes y de esos 5 lotes tuve 2 rechazados, pues esta pasa a una inspección más rigurosa, sube de nivel, la inspección es más profunda de una inspección normal. Eso quiere decir que las muestras de inspección aumentan o incluso pueden llegar a ser 100%, dependiendo la cantidad de lote, la cantidad de inspección en la tabla de la tabla de 1000 STD 105E. Igual, si yo tengo un cliente que me está dando lotes buenos consecutivamente, y en ese caso, por ejemplo, de 10 lotes consecutivos aceptables, de no conformidades, este podría pasarse a una inspección más reducida porque está cumpliendo con los requisitos y no ha tenido un rechazo. Y continuamos con la 16. ¿Cuáles son las diferencias entre el método de Cameron y los 1000 STD 105E para obtener planes de muestreo? El método de Cameron se obtiene suponiendo que el tamaño del lote es grande, por lo que si el tamaño de muestra es más de 10% del lote, entonces el plano obtenido será aproximado. El método Cameron garantiza de manera exacta el nivel de calidad aceptable, mientras que el nivel de calidad límite solo lo refiere de manera aproximada, debido a que el tamaño de muestra es redondeado.
Los tamaños de muestras seleccionados para usarse en el 1000STD105E son 2, 3, 5, 8, 13, 20, 32, 50, 80, 125, 200, 315, 500, 1250 y 2000. De aquí que no todos los tamaños de muestras son posibles. Los tamaños muestrales en 1000STD105E están relacionados con los tamaños de los lotes. El tamaño de la muestra aumenta con el tamaño del lote y esto da como resultado un incremento de la probabilidad de aceptación para un nivel de calidad aceptado dado y por lo tanto una disminución del riesgo del proveedor. Es lo que les decía de la inspección rigurosa. 17. Un proveedor de sábanas y un hotel han decidido evaluar un producto en lotes de 1000 usando un nivel de calidad aceptable de 1%, con una probabilidad de rechazo de alfa de 0.010. Use el 1000 estándar 105E y determine los planes de muestreo para C igual a 0, 1 y 2. Plan para N igual a un total de piezas de 1000. Según el nivel de inspección 2, el código es J, que para un muestreo reducido será de N igual a 32. Si C es igual a 1, R es igual a 3. Para un muestreo normal será de N igual a 80, con un C igual a 2 y un R igual a 3. Y para un muestreo severo o riguroso será de N igual a 80, con C igual a 1 y R igual a 2. Si usted fuera el comprador, ¿cuál de los planes anteriores seleccionaría? ¿Por qué seleccionaría el muestreo normal ya que se está queriendo iniciar con el plan? Ok, si usted fuera el comprador, si yo fuera el comprador, ¿cuál de los planes anteriores seleccionaría? Pues yo seleccionaría un plan de muestreo normal con una muestra de 80 de 1000 en la tabla 2, con un aceptable de 2 piezas y con un R de 3. Así que seleccionaría un muestreo normal, ya que se está queriendo iniciar con el plan dependiendo del comportamiento del proveedor. Según las reglas que proporciona, el método cambiará de uno al otro. La número 18. En una empresa se ha aplicado un muestreo de aceptación con base en 1000STD 105, en el que usan un nivel de calidad aceptable de 1.5%. Conteste lo siguiente. Suponiendo los lotes de 12.000 piezas y usando un nivel de inspección normal 2, encuentre los planes normales, reducido y severo que aplicarán para ese tamaño de lote. Se usará el código de la letra M. Para el plan normal se utilizarán 315 piezas de muestras, para el plan reducido 125 piezas y plan severo 315. El aceptable o C es igual a 10 para el plan 1 normal, C es igual a 5 para el plan reducido y C es igual a 8 para el plan severo. El rechazo para el plan normal es 11, para el plan reducido es 8 y para el plan severo es 9. De acuerdo con lo anterior, este plan garantiza que no se acepten lotes con un porcentaje de defectuosos mayor a 1.5. Recordemos que el NCA o el nivel de calidad aceptable tiene una probabilidad de aceptación de los lotes que anda entre el 0.89 y el 0.99. No lo garantiza, puesto que dependerá de otros factores como ser la persona que muestrea, el empaque del lote y su accesibilidad. Si el tamaño del lote en lugar de 12.000 fuera de 32.000, compruebe que de acuerdo con 1000STD500 el tamaño de muestra y el número de aceptación serían los mismos. ¿Por qué cree usted que ocurre esto?
Ocurre porque ambos tamaños de lote se encuentran en el mismo rango o en la misma tabla. Para una tabla, una inspección normal 2, el plan de muestreo de 32.000 y 12.000 piezas se encuentran en el mismo rango. Si en el problema anterior el nivel de calidad límite deseado es de 5%, encuentra el plan de muestreo adecuado usando las tablas de Cameron. P1 es igual a 1.5 dividido entre el 100%, son 15 milésimas, y P2 es igual a NCL, que es igual a 5 entre 100%, equivale a 5 milésimas, y donde RC es igual a P2 entre P1, que equivale a 5 milésimas entre 15 milésimas, esto equivale a 3.33%. El tamaño de la muestra es igual a RC entre P1, que equivale a 3.28 entre 0.15 milésimas, con un valor de 218.66 redondeado a 219, que es las muestras con aceptación igual a C, que equivale a 6. Dice, la probabilidad de aceptación para .995 con una aceptación de 6. Esto equivale a un nivel de calidad de 0.093 10 milésimas. Estamos hablando de .93. Dice, este plan dejará pasar con facilidad lotes que tengan un porcentaje mayor a 5% de artículos defectuosos. En este método la probabilidad de aceptación está entre el 10% y el 5%. Es muy difícil que pasen los artículos defectuosos. Tomando en cuenta que la probabilidad de aceptación de 90% equivale a .0178, que es igual a 1.78, y como podemos darnos cuenta, nuestro nivel de calidad aceptable o NSA es igual a 1.5. Eso quiere decir que tenemos una probabilidad de hasta el 90% de aceptación, con una aceptación de 6, con aceptación de 6 dentro de una muestra de 219. Dice la 20, mediante un 1000 STD, un inspector general de servicio de la administración necesita determinar los planes de muestreo simple para la información que presenta el cuadro de abajo. En el caso A, B, C y D, el nivel de inspección tenemos 2, 1, 3 y 3, que es normal. Tenemos riguroso y tenemos reducido, como lo podemos ver aquí en la inspección. Para el caso A, un nivel de inspección de 2 y severa. Para el B, un nivel de inspección 1 con inspección normal. Para el C, un nivel de inspección 3 con inspección reducida. Y en D, un nivel de inspección 3 con inspección normal. El AQL de 1.1%, 65%, 40% y 2.5%. El tamaño del lote 1400, 115, 160.000 y 27. En la tabla siguiente se muestran los planes de muestreos requeridos. Caso A, B, C, D. Tamaño de muestra K, D, Q, E.
Esto quiere decir que el tamaño de la muestra para el tamaño del lote en el caso A del nivel de inspección 2 para una inspección severa, se va a tomar una muestra de 125 piezas de un lote de 140. Para el caso B, un nivel de inspección 1 con una inspección normal con una QL del 65% de 115 piezas será de 8. Se van a inspeccionar solamente 8 piezas. Para C, con un nivel de inspección 3 con una inspección reducida a una QL del 40% de un tamaño de un lote de 160,000 piezas, aplica dentro del tamaño de la muestra Q, que equivale a 500 piezas. Y para D, en un nivel de inspección 3 con una inspección normal al 2.5% de un tamaño de lote de 27 piezas, en la tabla cabe dentro de E, que equivale a un tamaño de muestra de 13 piezas. En el aceptable para A, se acepta con 3 y se rechaza con 4. Para D no tiene aceptables y se rechaza con 1. Esto por el tamaño de muestras y el tamaño de lote. Para Q se aceptan 5 piezas de una muestra de 500, pero se rechaza con 8, tomando en cuenta que C es igual a 160,000 piezas. Y para E, con un nivel de inspección 3 con una inspección normal de 13 piezas para un tamaño de lote de 27 piezas, esto equivale a un aceptable de 0 a 1 y rechazado de 1 a 2. Y con eso termino mi video. Muchas gracias.